Mateo 4, el versículo primero, para gloria de Dios, se lee. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora leemos Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Glorificado sea nuestro Dios. Y falta leer una última lectura en Primera de Corintios 10, el versículo 13. Aleluya. Aleluya. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Glorificado sea Jehová nuestro Dios. Dios bendiga a estas hermanas que nos asisten. Pueden sentarse esperando que el Dios del cielo bendiga nuestras almas a través de su santa y bendita palabra. Como tema, la tentación de los hijos de Dios. La tentación de los hijos de Dios. Algunas cosas que se leen en las Sagradas Escrituras tienen un sabor dulce, como por ejemplo las promesas de Dios, como por ejemplo las bendiciones de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Eso tiene un sabor dulce. Pero también en las Sagradas Escrituras se leen cosas que tienen un sabor amargo, como por ejemplo las tentaciones para los hijos de Dios. Y no voy a buscar las otras que tienen sabor amargo. Vamos a quedarnos con esta, que la considero lo más amargo que puede existir en la vida cristiana, es ser tentado por el diablo. Y cuando comenzamos a observar que Cristo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, no hay forma de acomodar esto en la mente, no hay forma de digerirlo, no hay forma de interpretarlo. Yo quiero que alguien me explique que el Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús, que se hizo hombre, que estaba en la tierra ayunando 40 días y después de 40 días lo llevó el Espíritu al desierto para que el diablo lo tiente. Eso no es cantar un coro. Eso no es danzar en el Espíritu. Eso no es algo comprensible en la carne. Esto es algo de sentarse con seriedad a pedir de Dios una revelación que nos ayude a entender qué es esto. Porque Dios no tienta a nadie, dice Santiago. Dios no tienta a nadie. Dios no es Dios de confusión, dice el apóstol Pablo, capítulo 14 de 1 Corintios. Dios no confunde a nadie, no tienta a nadie, ni es un Dios que se goce en la maldad. Cuando busquemos estas tres cosas, que ni se goce en la maldad, ni tienta a nadie, y ahora cuando oréis decid así, no nos meta en tentación. ¿Cómo? Y Dios mete a uno en tentación. Él mismo mete a uno en la tentación. Dios es el que mete a la gente en la tentación. ¿Y qué es la tentación?
La tentación no es otra cosa que una invitación a pecar. Ya, esa es la definición más sencilla. Una invitación a desobedecer a Dios. Una propuesta para pecar. Una propuesta para fallarle a Dios. Eso es la tentación. Una invitación. Y el hombre si quiere lo hace. Y si no, no lo hace. Es una tentación. Ahora bien, ¿en qué versión viene la tentación? ¿De qué manera somos tentados? ¿Quién mete la tentación al hombre? Ay, mi hijo, ahora sí te digo yo que esto no es un coro. Esto es algo más que un corito. ¿Quién mete a los hijos de Dios en la tentación? Santiago dice, somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Eso lo dice Santiago. Somos tentados por nuestra debilidad humana. Somos tentados cuando de nuestra propia carne somos atraídos y seducidos. Eso dice Santiago. Pero entonces el Señor Jesús dice, cuando oren, díganle al Padre Celestial que no lo meta en la tentación. Entonces estamos entendiendo que Job no se metió en el problema, ni pidió a Dios que lo meta. No, a Job lo entraron en ese problema. ¿Y quién entró a Job en ese problema? El mismo que entró a Jesús de Nazaret. Fue llevado por el Espíritu al desierto para que sea tentado por el diablo. Número 1, ¿en qué condición estaba Jesús cuando el Espíritu Santo lo llevó? 40 días y 40 noches en ayuno. Dios no te va a llevar a la tentación cuando no tenga condiciones para resistir, cuando esté más flojo, cuando esté más débil, cuando te puedan vencer. Ese no es el propósito de Dios. Cuando estaba fuerte, cuando había ayunado. Por eso es que Dios te dice a ti en cierto momento, ponte a orar, ponte a ayunar, ponte a orar, porque es que va a venir algo que te va a hacer daño y antes que llegue, quiere que tú estés fuerte. Capítulo 26 de Mateo, vela, ora, Pedro, ora, Pedro, 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 porque más tarde le iban a preguntar 3 veces si él servía a Jesús. Aquí hay una enseñanza. Pues cuando yo siento ese deseo de orar, tengo que irme a orar. Cuando yo siento ese deseo de buscar a Dios, tengo que hacerlo, porque Dios sabe que va a venir la tentación y no quiere que me agarre débil. Después de 40 días, el mismo Espíritu Santo lo lleva. Aquí hay una enseñanza. Jesús no se fue para que lo tentaran. No. Usted mismo no se mete en la tentación. No. Fue llevado para ser tentado por el Espíritu Santo. ¿Sabía Dios que Jesús iba a ser tentado? El Espíritu Santo fue que lo llevó. ¿En qué lugar lo puso? Póngase a meditar esta revelación de Dios para que hable a los demás hijos de Dios. ¿En qué lugar el Espíritu Santo colocó a Jesús hombre para que el diablo lo tentara? Número 1, en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Arena. No hay una soga y un árbol para que se pueda colgar. No, ahí no. No hay un machete, no hay un hierro, no. En el desierto. No hay un sitio alto para que se tire, no hay una soga, no hay un cuchillo, no hay un árbol para que se ahorque, no hay ninguna de esas cosas, porque sabía el Dios del cielo que iba a ser tentado y no lo podía colocar en un lugar donde fácilmente pudiera fracasar. Lo llevó al desierto, solo arena y más nada de peligro.
Porque el peligro en la vida del hombre, o lo busca el hombre, o se lo busca Satanás. Dios no busca el peligro para ti. Dios no quiere el peligro para ti. Dios no quiere que tú falles. Por esa razón tienes que examinarte en qué lugar te encuentras, dónde que está haciendo la tentación de mi vida. Si te puedes salir de ahí, salte, que Dios no te quiere ahí. Una cosa es que Dios quiere que seamos tentados y nos pone en el riesgo de ser tentado, y otra cosa es que Dios mismo le entregue arma al tentador para que nos destruya. Eso no es así. Eso no es así. ¿En qué escenario lo llevó el Espíritu Santo para ser tentado? Al desierto. No se podía ahogar porque no era a la orilla de un río. Se puso a bañarse y se ahogó. Usted se ahogó si usted va para el río. Dios no te mandó a ti para el río. Se fue a bañar y se ahogó. Pregúntale si Dios lo mandó para el río. Usted se fue para el río. Nunca llegó a tu casa a ahogarte en la casa. Ahora te vas para una playa de esa donde están los inconversos con poca ropa, las hembras, y después tú eres tentado. Ahí Dios no quiere tentarte ahí. Ahí te fuiste tú. En el desierto no hay ninguna posibilidad de que un hombre le falle a Dios. No pasó una mujer por ahí. ¿Y por qué usted dice mujer? Porque Eva era mujer. Eva era mujer. Por donde pase una mujer, ponte a orar. ¿Y por qué, varón, hay que ponerse a orar? Póngase a orar aunque no lo sienten. Pero es que la mujer es nada. Yo te estoy diciendo, en la Biblia, Eva tentó a Adán. Toma esto como un comercial. ¿Satanás tentó a Adán o Eva? ¿Cuál de los dos? Satanás. La Biblia dice que fue Satanás. La mujer que me diste fue la que me hizo el lío. Entonces hay que cuidarse de Satanás, pero Satanás no viene en versión mujer. ¿Tú me estás entendiendo? Reprende a Satanás y a la mujer le dice, come on. Señor, reprende a Satanás, pero usted pase sierva. Es así. Entonces Jesús está en un lugar donde no hay mujer, para que no haya desnudez, para que no haya posibilidad de dañarme, como dañaron a Adán en el huerto del Edén. El que usted quiera predicarlo de otra manera son sus problemas. Así dice el libro de Dios. El libro de Dios, cuando Dios cuestionó a Adán, no mentó a Satanás, mentó a la mujer. Que todas las mujeres tientan. Yo no estoy predicando eso. Yo te estoy hablando a ti lo que dice el libro de Dios. No había mujeres por ahí. No habían animales por ahí. No habían hombres por allí. No había nada que pudiera ser una arma para combatir al Santo de Israel. Como si estuviésemos diciendo, lo llevaré a un lugar donde no hay música pecaminosa, donde no hay un escenario que esté en desventaja con el maligno en el desierto. Para mí lo único que podría Satanás es tirarle un puño de arena en la cara. Pero había una piedra. Eso es suficiente. Para el tentador, eso es suficiente. Que haya una piedra. Pero Jesús tenía otra cosa que no era la piedra. Tenía una debilidad humana. Para encontrarle en la base de la tentación hay que posicionarse. ¿Qué debilidad tenía Jesús? Tenía hambre. Pero si tiene hambre, eso es suficiente. ¿Cómo sabe Satanás que tenía hambre? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo lo descubrió?
Como mismo Satanás sabe que tú estás solo y no tienes mujer. Como mismo Satanás sabe que tú no tienes con quien dormir. Como mismo Satanás sabe eso, así también sabía que Jesús tenía 40 días y ahora tenía hambre. Lo sabía. Pero una cosa es que Jesús tenga hambre y que no esté en el desierto y que esté en el lugar donde él estaba ayunando, y otra cosa es que tenga hambre y que el Espíritu lo haya llevado donde se ha tentado. Yo no sé si tú estás entendiendo, aquí hay una diferencia. El que tú estés solo no es que Satanás puede relajar contigo. Tú sigue firme aunque estés solo, porque solamente está en peligro si Dios te puso en tentación. Si no, usted no está en peligro aunque esté solo. Tuvo hambre, pero lo habían puesto en el lugar de la tentación. Y lo otro es historia. Pero si aquí hay una piedra y él tiene hambre, hay que inventarle pan. Hay que buscarle la vuelta. Si Satanás convierte la piedra en pan, que podía hacerlo, era un tipo de tentación. Preste atención, Pero si le dice a Jesús que él convierta la piedra en pan, es otro tipo de tentación. La palabra come nunca existió. Hay cristianos que leen, convierte esta piedra en pan y come. Eso es falso. La palabra come no existió. La tentación es que obedezca a hacer un milagro acorde con su debilidad. ¿Qué quiere decir un milagro acorde con su debilidad? Un milagro acorde con su debilidad es que yo me siento solo, sin esposa, que yo me siento deseoso de una compañera y que entonces yo me vaya a predicar con una hermanita que también está sola. No es lo mismo sentirse solo y salir a predicar con una hermanita que esté sola y decir que Dios te mandó. No, Dios no te mandó con una hermanita sola, porque Él no quiere que tú seas tentado por el diablo. Entonces trata de entenderlo. Si tú apareciste predicando una hermanita sola y tú también estás solo, no se lo atribuye a Dios. Eso lo inventaste tú o Satanás. ¿Te estás fijando por dónde van las cosas? Jesús tuvo hambre, son verdad, pero no había entregado el ayuno. Eso quiere decir tenía una fortaleza como una roca. Eso quiere dejar dicho, tenía las condiciones para vencer. Eso quiere decir que cuando Dios nos diga a nosotros, métete a buscar mi presencia, métete, que después va a venir el tentador. Y todo pasó de la manera siguiente. Una primera tentación, una segunda tentación, y a la tercera tentación, hasta aquí se acabaron las tentaciones. Aquí hay una enseñanza para mí: no te va a morir en la tentación. Las tentaciones no son para siempre. El tiempo que está viviendo difícil hoy tiene un límite. Las tentaciones tienen un límite y Dios sabe que hay límite. No podemos ser tentados más de lo que podemos resistir. No es que para siempre la tentación. No es así. Hoy estoy siendo probado, mañana cantaré la victoria. Hoy estoy siendo probado, mañana voy a testificar. Hoy estoy siendo enfrentado, mañana Satanás tendrá que irse en el nombre de Jesús. Por ahí hay un evangelio gritando todos los días y lamentándose todos los días. Varón, revísese. Ese no es el evangelio del reino. Ese no es el evangelio del reino. Usted tiene un periodo donde Dios te puso en la tentación, pero también tiene un límite y debe salir de ahí. Todos los días no puede estar igual. ¿Qué pasa aquí ahora? Satanás tiene derecho a preguntarle y a proponerle. Satanás tiene derecho. Pero yo estuve meditando mientras oraba en la madrugada de hoy. Cuando en el desierto no pudo vencer al Hijo de Dios, hecho hombre, le llevó Satanás al pináculo del templo
Como si Satanás dijera: en el desierto no lo pude vencer. ¿Tú sabes qué es el pináculo del templo? Un lugar donde cualquiera de nosotros va sin problema a la casa de Dios. Pero hay una casa de Dios fuera del lugar de la adoración y hay una casa de Dios en el lugar de la adoración. Vamos a explicarle esto. ¿Tú sabes qué es el pináculo del templo? Una parte fuera del templo, pero que era muy alta. Pero como se trata para la casa de Dios, vámonos. Allá también te tientan, ten cuidado. Allá en el templo también te la hacen, ten cuidado. Aquí en el templo también te agarra Satanás. Lo que dijo el pastor fue por mí. Lo que cantó el himno aquel era burlándose de mí. Y aquí en el pináculo del templo también Satanás te la hace. Al Hijo de Dios lo llevaron al pináculo del templo. ¿Y qué pasó? Tírate de ahí. Tírate de ahí arriba. ¿Cómo va a ser? ¿Del pináculo del templo? Sí, de ahí. Tírate. Entonces, en el templo, en el pináculo del templo, no lo pudo vencer. Y por último, mire la relación que hay en el templo. El pináculo del templo y si postrado me adorare. ¿A dónde que a Dios se adora? En el templo. ¿A dónde que a Dios se adora? En el altar. Y entonces en el lugar donde se adora a Dios, Satanás también quiere cambiarte la adoración. Sí, Señor. Entonces tú puedes estar sentado ahí con un zapato guardado y Satanás robarte la bendición. Entonces tú puedes estar en la casa de Dios y Satanás coger tu mente y llevártela lejos de lo que debe hacer. Lejos de lo que debe hacer. Si postrado me adorare. Pero toda esta tentación está ligada a las alturas. Las alturas es símbolo de que yo he sido exaltado. Las alturas es símbolo de que yo he sido puesto muy en alto. Pero estando ahí en alto, mira todos los reinos de este mundo y prepárate. Te dice Satanás, te lo daré a ti si postrado me adorare. Entonces aquí hay una enseñanza para los hombres que Dios exalten. Que cuanto más alto estén, más peligro pueden tener, porque de ahí verán todos los reinos de este mundo y Satanás diciéndole: todo eso es tuyo si postrado me adora. Pero Jesús venció. Ese Jesús que venció no era el Jesús que viene en las nubes. ¿Qué fue lo que usted dijo, pastor? Ese Jesús que venció la tentación no es el Jesús que viene en las nubes. Jesús tiene dos personalidades: la personalidad divina y la personalidad humana. La tentación no es para la personalidad divina. Solo los ángeles fueron tentados por Satanás y fallaron. El hombre no es así. El hombre es o Dios o es hombre. Jesús no es ángel. Jesús es superior a todo lo que existe allá en el cielo. En su naturaleza humana fue tentado. Entonces por eso fue que él dijo entrando a Jerusalén: no lloren por mí. Cuando iba para el Gólgota, lloren por ustedes. Porque si al árbol verde le hacen esto, al seco, ¿qué no le harán? El seco eres tú. El seco soy yo. El seco es la iglesia. Tiene que estar preparada para esto. Pero Jesús venció. Ese Jesús que venció como hombre, no como el Dios que vino de allá arriba. No, él venció como hombre. La palabra tuvo hambre. En el cielo no se brega así. La palabra tuvo hambre, es una debilidad de los humanos. Y tenía 40 días en ayuno. Entonces eso quiere dejar dicho que ayuno es aguantarme de comer, pero que a mí me da hambre. Entonces venció. Ahora el Señor le trae a sus seguidores que la tentación
seguirá con nosotros. Y le dice a Pedro, antes de la tentación, vela y ora para que no caiga en tentación. Pero ahora yo aprendí una enseñanza. La medicina contra la tentación es vivir velando y orando. Esa es la medicina. Vivir velando y vivir orando. Ahora entiendo por qué Jesús se levantaba muy de madrugada a orar. Y constantemente estaba orando. ¿Será pidiendo perdón por su pecado? Nunca pecó. ¿Y por qué oraba tanto? Porque como humano solamente se está en pie si se está de rodillas delante de Dios. Vela y ora para que no caiga en tentación. Porque ya Satanás le había solicitado a Pedro para zarandearlo como a trigo. Pero hay una medicina. Vela y ora para que no caiga. Dios no lo va a librar de la tentación. Dios lo que va a escuchar su oración y le va a dar la victoria. Las tentaciones van a venir. El problema está que yo esté orando, ayunando, velando para poderla vencer. ¿Usted sabía que las personas oran a Dios para que le quite las tentaciones de adelante? Y para que la mujer que con poca ropa no esté cerca de él. Y para que el dinero que yo me lo pueda robar, que no me pongan dinero cerca de mí. Yo quiero que Dios mate a ese hombre que me tienta, que mate a esa que me tienta. Pero Jesús entonces te dice, el que te tienta, déjalo ahí. Pero si tu ojo te da ocasión de caer, lo que tú tienes que sacarte es el ojo y deja el otro ahí. Yo no sé si te das cuenta que la mujer con poca ropa no se le dice media palabra. El problema no está en la ropa de la mujer. El problema está en el ojo del que la mira. Sácate el ojo si te puede caer. El problema no está en el dinero que pueda estar cerca que yo me lo robe. El problema es que si mi brazo es ocasión de robarme los cuartos, móchate el brazo. Yo no sé si te estás dando cuenta que nosotros la tentación miramos que Dios resuelve el problema allá. No, el problema es aquí que hay que resolverlo. Óyeme, Satanás no tiene arreglo. El que tiene que arreglarse soy yo. Pero es que nada más andan con poca ropa. Sácate el ojo tuyo y déjala a ella sin ropa allí. Si Dios no quiere que yo caiga, que no me ponga ese cheque en la mano. No, el cheque te lo van a poner en la mano. Lo que tiene es que cortarte el brazo para que no tenga mano para agarrar el cheque a él. Yo no sé si Dios te está hablando. Si hay un cheque ajeno y tú te lo puedes robar, como es el caso de gente que están cobrando dinero que no les pertenece y ellos lo saben. Si Dios deja que me llamen a recibirlo, no, Dios te va a dejar que te llamen a recibirlo, pero córtate el brazo con que lo puedes coger. Así que está la cosa en la Biblia. Hay que vivir con el esposo que Satanás lo use. Hay que vivir con la esposa que Satanás la tiente. Hay que vivir con el compañero que no hace la guerra. Hay que seguir con todo lo que se portan mal, pero con la siguiente ley. Si algo es ocasión de caer, córteselo usted, déjelo otro tranquilo. Es aquí que está el secreto. El secreto está en mí. En la playa están la desnudez. No vaya a la playa. No, Dios lo que tiene que sacar y poner eso como el huerto para que su siervo vaya a la playa. No, no vaya. No vaya. Entonces, con la oración, cuando oren el Padre Nuestro, díganle al Padre que lo libre de caer en tentación. Y hay que orar siempre. Lucas 18, hay que orar siempre. Lucas 18 fue Jesús que dijo, siempre orando. Y siempre que oren, dígale, líbrame de caer en tentación. No me meta en la tentación. Es que el problema es la tentación. Dios mete a sus hijos en la tentación.
Y tenemos que pedirle, dice Jesús, que Él no nos meta en la tentación. Porque el tentador pide permiso y se lo dan el permiso. Entonces lo que estamos diciendo con esto en el Padre Nuestro es, Lucas capítulo 12, estamos diciendo, Señor, no le complaca a Satanás todos esos deseos en contra mía. Chancéame. Y va a llegar un tiempo que no se sabe si una parte de las tentaciones nos la van a exonerar. No nos van a librar de todas. No nos van a exonerar de todas. No me meta en tentación. No le dé chance al tentador que venga a molestarme, Señor. Pero eso es como oración. Pero terminamos con esto que nos da gozo. En 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 13. Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. La segunda parte, dará juntamente con la tentación la salida. Aquí hay algo que hay que comenzar de nuevo. Cuando la Biblia nos dice el apóstol Pablo que Dios no nos dejará ser tentados, es porque somos tentados porque Él deja que seamos tentados. Eso es lo que está diciendo, ¿no? No somos tentados porque el tentador vino a tentarnos. No es así. No somos propiedad del mundo, somos propiedad de Dios. Y los pecadores son tentados. Piénselo a ver. Los pecadores son tentados. El mundo entero está bajo el maligno. Capítulo 5, versículos 19 y 20. De allá de los libros de Juan, creo que la segunda carta. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué va a tentar Satanás al pecador? ¿Querrá Dios probar al pecador? El pecador no es probado. El pecador le pertenece al tentador. No es así. Son probados los hijos de Dios. Probados como el oro. Son probados la gente de fe. El pecador no está en esa lista. La gente de fe que cree en Jesús de Nazaret, que se ha acercado con deseo de agradarlo. Esas son las personas que pasan por las pruebas. Pero son tentados con una condición. Hasta aquí. De ahí no pase. Porque sabe Dios nuestra condición. Sabe que somos débiles. Se acuerda que somos polvo. Lo que quiere decir, no tenga miedo de la tentación. No tenga miedo de los ataques. Sabe nuestro Dios hasta dónde podemos soportar. Sea en el quebranto, sea en el ataque, sea en la forma que sea, acuérdate, no vamos a fracasar. Porque Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Si tú ves que tenemos una prueba, sabe Dios que la podemos soportar. Dios sabe que la podemos soportar. Pero junto con la tentación nos va a dar la salida. Siéntete gozoso. Dile a Dios que le da las gracias. Dile a Dios que tú estás contento. Porque bienaventurado el hombre que soporte la tentación. Porque después que la haya soportado, le dará Dios una corona de vida eterna. Primero la prueba, primero las tentaciones, primero los ataques del diablo. Pero Dios no nos ha dejado. Dios sabe hasta dónde podemos llegar. Las lágrimas de un hombre o de una mujer de Dios cuando está siendo tentado son vistas por el Señor Dios. Pero los creyentes somos creyentes y creemos que este es un carrusel. Un carrusel es el carro que vende los helados con una campanita, con una musiquita, porque lo que vende es helado. El evangelio no es un carrusel.
El evangelio no es una carroza de desfile. El evangelio es un carro de fuego. Elías fue llevado al cielo, pero en un carrusel de fuego. Oh, un carrusel. No, esto no es un carrusel. ¿Tú quieres ir para donde está Elías? Dile al carro de Elías que te venga a buscar. ¿Te gustaría estar con Elías? Nosotros, analizando esto, tenemos que llegar a un convencimiento de esta realidad. Que seguir a Cristo es prepararnos para el sufrimiento de la vida cristiana. La vida cristiana no es dulce. Lo que es dulce es el final de la vida cristiana. Por eso en carne propia tenemos que sufrir. Tenemos que tragarnos nuestras lágrimas. Tenemos que tragarnos el martirio. Tenemos que sufrir aquí. Y no por nuestra propia cuenta, sino porque nuestro Dios nos mete en las tentaciones. Yo quisiera que se te ponga en tu cerebro el mismo Espíritu Santo que te da gozo. Él mismo nos mete en el problema. Solo que no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir. Ahora bien, cuando tú te encuentres en una tentación, en un escenario que tú puedas salir, salte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que fracasemos. Dios no quiere. ¿Y por qué Adán no se salió de vuelto huyéndole a Eva para que no lo tentara? La Biblia no nos habla de eso. Él tenía que enfrentar lo que tenía. ¿Y tú sabes por qué fue su castigo? Porque había una posibilidad de decirle que no y no le dijo. Por eso fue la única responsabilidad del hombre. La responsabilidad del hombre es que como mismo nos da la tentación, nos da la puerta para salir. Como mismo nos da la tentación, nos da una puerta para salir. ¿Cuál es el problema? Que no querramos salir. Entonces somos responsables. Pero yo cierro esto. Dios no nos deja ser tentados más de lo que podemos resistir. Esto debe consolar nuestras almas. Estoy siendo tentado, pero Dios me va a ayudar. Estoy siendo tentado, pero voy a salir. No voy a morir en la prueba. No voy a morir en la tentación. Dios me dará la victoria. Y es nuestra la responsabilidad de vencer. Es nuestra. Pero ¿cómo se vence? Con oración y el ayuno. Observa esto. 40 días en ayuno, 40 noches, y entonces tuvo hambre. El ayuno no quita nuestras debilidades. Eso es lo que te está diciendo la Biblia. El ayuno no nos quita los apetitos. El ayuno no nos transforma y nos quita de ser hombre y nos hace eunuco. Seguimos siendo hombres. Aunque ayunemos, seguimos siendo débiles. Pero entonces con la oración, la carne la vencemos. Mateo 26, 41. Vela y ora, porque la carne es débil. Eso está sabido. Los que no saben que somos de carne y hueso somos nosotros, pero Satanás lo sabe. Entonces, ¿y cómo podemos vencer nuestra propia carne? ¿Cómo podemos vencer nuestros apetitos? Acuérdate, nunca esperes que si tú vas a la discoteca tú vas a ser tentado. No, tú fuiste al lugar de Satanás. Dios no te quiere en la discoteca. Tú podrás ser tentado en tu trabajo. Tú podrás ser tentado en la escuela. Tú podrás ser tentado en el mercado. Tú podrás ser tentado en la iglesia. Pero si fuiste al terreno de Satanás, no, el desierto no es propiedad de Satanás. Eso es lo que tenemos que examinar. Si mi ojo derecho me puede, sácate el ojo. Si tu mano derecha le puede poner la mano al ajeno, córtate la mano. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que hay cosas que están en nosotros
que podemos evadir la tentación, pero desde aquí, no desde allá, no, desde aquí. Esa hermana viene a la iglesia, provoca a los varones, eso es verdad, pero yo entonces me voy a poner en un sitio donde ella a mí no me va a provocar. ¿Cómo se llama la hermana que provoca a los varones? La hermana Faría. Ah, pues tú la conoces, sí, ¿y qué busca atrás de ella? ¿Qué busca? Dios no quiere. Oye, ella seguirá siendo el instrumento de Satanás, pero yo soy el que tengo que ponerle freno a mi ojo. Mientras que la oración de nosotros es que Dios quite todo lo que nos puede ser la tentación. No, eso va a seguir ahí. Un carro que desarrolla muchas millas por hora. Señor, frena este carro para que yo no me mate, que soy tu siervo. Si tu piecito derecho te ocasión de caer, para que no frenes tú el carro. Si Dios no quiere que yo me mate, que me dé un carro que no corra mucho. No, que te dé un pie que sea más sincero con Dios. Así son las tentaciones. Y si el Hijo de Dios fue tentado, ay de mí, que soy hombre de carne y hueso. No juegues contigo mismo, no te confíes en ti mismo. La carne es débil. La carne es débil. Y solo van a vencer en este camino los hombres y mujeres de Dios que se mantengan de rodillas día y noche, pidiendo a Dios que los libre de caer en tentación. Vamos a hacer una oración ahora a Dios por aquellos que están sufriendo, por aquellos que están siendo atacados. Y quiero recordarte lo que dice el Señor: Dios no te dejará en la tentación. Ha dado con la tentación la salida. Espera y dile a Dios dónde está la salida de esta situación, porque hay salida en las tentaciones. No vamos a ser destruidos. Nuestro Dios está al tanto de lo que está pasando y sabe hasta dónde podemos soportar. Señor de la gloria,